Bien, hermanos, gloria a Dios. Este capítulo 19 del Apocalipsis, a diferencia de la mayoría de los capítulos anteriores, es muy fácil de entender. No tiene simbología, ni parece que tuviera enigmas muy complicados que descifrar. Y parece que a medida que va avanzando y va culminando ya el libro, y al mismo tiempo también al culminar el libro se cierra el canon bíblico, porque de ahí para adelante, después de Juan, el Señor no da más revelación para que su palabra quede escrita. Pero parece que fuera al mismo tiempo intención de Dios que todo quede bien claro, sin lugar a dudas, y bien definido. Este capítulo comienza inmediatamente después de la destrucción del mal, en cuanto a la destrucción de lo que es apostasía, falsa religión, falso gobierno, falsa economía y todo lo que es el sistema pecaminoso, el sistema mundial de maldad, de perversión y del anticristo. Y después de esta victoria sobre todo lo malo, lo que se escucha en el cielo es una alabanza. Y dice así, verso 1, que acabamos de leer. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, amén. Bueno, la pregunta inicial sería, ¿quiénes o cuál podría ser esta gran multitud? De seguro que los ángeles van a estar ahí. Algunos no creen que los redimidos van a estar ahí. Algunos dicen que los salvos pasarán por la gran tribulación. Pero en esta multitud también estarán aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y la expresión que la multitud gritará será, aleluya, amén, gloria al Señor. Cuando la palabra dice aleluya, cuando leemos que esto está escrito, y cuando usted y yo decimos aleluya, estamos diciendo la expresión y la palabra más grande que existe para alabar a Dios. No existe una expresión más grande y más magnífica para expresar la adoración y el loor que a Dios le pertenece. Aleluya. Esa es la palabra, que es como la sustancia y todo lo que es alabanza, engrandecer y glorificar al Señor. Esa expresión en el Nuevo Testamento solamente la encontramos en Apocalipsis. Solamente la encontramos en el capítulo 19. Y está 4 veces. En el Antiguo Testamento solamente está en los Salmos. La primera vez que aparece está en el Salmo 114. Y de ahí en adelante aparece un poco más de 20 veces la expresión aleluya. Pero aquí en este contexto, cada vez que se dice aleluya, quiere significar algo muy grande. Aquí, este aleluya podríamos decir que significa una expresión de agradecimiento al Señor, porque dice, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Es un aleluya de reconocimiento, es un aleluya de salvación, es un aleluya que sale de almas, corazones, labios agradecidos por la misericordia del Señor, por habernos rescatado, redimido, escribir su nombre en el libro de la vida, una expresión a la cual nos unimos nosotros y decimos aleluya. La salvación es de Dios, solamente Dios puede salvar, amén. Es una expresión de justicia, es una expresión de un corazón que se asombra y se maravilla de cuán grande es el Señor. La eternidad entera no va a alcanzar para calmar la sed de nosotros, de conocer más y más del Señor. Cada día, si podemos decirlo así, aunque en la eternidad no va a contar el tiempo, pero lo que vaya pasando en la cronología que sea, cada vez nos vamos a asombrar más y más de la gracia de Dios, de conocer al Señor Jesucristo, de sumergirnos más en Él, de ver su gloria, de ver que cada vez
vamos a ser más y más iluminados. La salvación en el rapto solamente será el comienzo de grandes experiencias, millones y millones de años que vamos a estar toda la eternidad junto a Dios. Así que diremos, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, amén, gloria a Dios. Acá hay un segundo aleluya. Y la segunda vez que en el cielo se va a escuchar esta expresión será porque Dios habrá exterminado con el mal. Habrá exterminado, dice el Apocalipsis, a la gran ramera, al sistema mundial que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Cuando ellos ven que es destruida la ciudad, cuando los redimidos veamos que el mal es exterminado sobre la tierra, diremos aleluya, nos alegraremos de la justicia de Dios. Algunos dicen, ¿por qué alegrarse del mal? Pero el Señor será el primero que se alegre de haber derramado toda su ira sobre una humanidad y sobre un sistema pecaminoso. Allí se demostrará que Él verdaderamente, Él es justicia, es fuego consumidor. Esto aterra a los incrédulos. Esto le molesta al diablo y esto hace temblar las piernas de aquellos que no están preparados. Oh, pero los que seamos salvos y los que estemos en la gloria con Dios, al ver que el mal es acabado, que los malignos ya no son más al mirar el lugar donde estaban, diremos gracias, Señor. Es el momento que siempre hemos esperado. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Y el humo de ella, de esta gran ciudad, de esta gran Babilonia, subirá por los siglos de los siglos, arderá como un recordatorio de que Dios no olvida sus promesas. Él prometió que un día va a acabar con los males que nos acosan, con las gentes que nos quieren ver mal, y por eso el del Señor es la venganza. A nosotros no nos corresponde la amargura, ni el rencor, ni desearles el mal por ahora, porque vendrá un día en los cuales el Señor juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y por eso hay que prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Subirá este humo por siglos y siglos, y cada vez que los hijos de Dios veamos que el humo sube, es muy probable que ese humo suba durante 1000 años, durante el milenio. Y cuando desde el lugar donde estemos glorificados, miremos el lugar donde existió el mal, solo veremos humo. Y lo único que podremos decir nuevamente al mirar al Cordero será, ¡aleluya! ¡Aleluya! A nuestro Dios. Verso 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Un tercer aleluya. Recordemos que los seres vivientes son querubines y ellos representan a todo el ejército angelical, ángeles, serafines, arcángeles. Ellos están representando a aquel mundo que nunca cayó, que no conoció el mal ni el pecado, y se guardaron siempre como testimonio fiel para Dios. Pero los 24 ancianos están representando a la humanidad que ha mirado a la cruz, a aquellos hombres del Antiguo y del Nuevo Testamento que hemos creído en Cristo Jesús el Señor. Representan a la humanidad salvada por Cristo, y los ángeles juntamente con los redimidos diremos también amén, aleluya, por tercera vez, y este aleluya será de alabanza al mirar el trono de Dios. Amén. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. ¿Cómo es eso de que en el cielo habrá pequeños y habrá grandes? ¿Qué sucederá con nosotros inmediatamente después del arrebatamiento? Entraremos a la cena de las bodas del Cordero, ¿verdad? Pero mientras suceden estas bodas, al mismo tiempo estaremos
ante un lugar llamado el tribunal de Cristo. Porque los hijos de Dios no pasaremos por el juicio final, que será después del milenio. Ese será para las almas que se pierdan, que se llama el juicio ante el gran trono blanco. Pero Pablo, escribiéndole a la iglesia en varias oportunidades, nos dice: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pues acerca de esto hay mucho que decir, pero una de las cosas es que en este tribunal seremos recompensados, y a cada uno se le llamará, y se le pondrá, comparando yo aquí, como se ponen los atletas en los peldaños, y según hasta donde haya alcanzado su fe, su devoción, su entrega, su trabajo, su vida espiritual, será puesto en alto por Dios, según lo que haya hecho y lo que haya logrado por la obra del Señor, por la causa y por el nombre del Señor Jesucristo. A unos se les dará una amplia entrada, recibirán muchas medallas, méritos, galardones, mansiones, coronas, por lo que han hecho. Otros de pronto no van a ser muy laureados, y por eso aquí dice, tanto pequeños como grandes. Algunos en el reino de los cielos serán grandes, por la humildad que tuvieron en esta tierra, en su servicio al Señor. Algunos quizás no van a ser muy grandes, pero van a ser salvos, ¿verdad? Pero qué bueno desde ahora procurar la grandeza. No la grandeza que ofrecen los hombres, no el aplauso del mundo, pero de una vez ir procurando la grandeza que dará Dios en su tribunal. Y después yo creo que demorará los 7 años que pase este reconocimiento a los hijos de Dios. Y por eso algunos serán pequeños y otros serán grandes, pero todos tendremos que temerle eternamente. Inmediatamente al llegar a la eternidad, lo único que sentirá nuestro corazón será alabar y adorar a aquel que dio su vida por nosotros. Cuando miremos al trono para buscar a Dios, veremos al Señor Jesucristo allí sentado, y no habrá nada que nos recuerde las tristezas, no habrá nada que nos recuerde la escasez, no habrá nada que nos recuerde cualquier cosa que hayamos dejado en esta tierra. El único recordatorio que habrá en el cielo será la cabeza del Señor herida por unas espinas, sus manos traspasadas y sus pies traspasados también. Pero cada vez que miremos sus heridas y su costado que fue traspasado también, diremos: aleluya, Él se hizo hombre, Él dio su vida por nosotros, Él se entregó, Él lo dio todo. La eternidad no nos va a alcanzar, nos va a parecer poca para darle las gracias infinitas y eternamente al Señor. Versículo 6: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y ese es el último aleluya de la Biblia, y es el cuarto. ¿Y qué está significando? Es una aleluya que está dando entrada al milenio. Es una aleluya que está reconociendo que aunque muchos dictadores, muchos injustos, muchos gobernantes crueles, muchos poderosos se han levantado en esta tierra, viene el Señor, quien reinará con justicia, quien gobernará con equidad, y por eso la creación se alegra. Pero este aleluya es sin precedente, este aleluya es especial, porque parece como muchas aguas, como grandes cascadas gigantescas que caen y dejan escuchar su estruendo, como si fuera algo magnífico, algo que hace estremecer toda la creación, y se dirá: viene el gobierno de Dios, y en el momento que Él empiece a gobernar visiblemente, nadie podrá quitarlo de su trono. Y por eso diremos por último: aleluya, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Cuántos se están preparando para esas bodas? Gloria al Señor. Cuando la muchacha se va a casar, se prepara. Y va y mira, se mide vestidos, hace dieta, procura que esté bonita para ese día, que quepa en el vestido bien ceñido. Bueno, en fin, y en la antigüedad
una novia se preparaba con 1 año de anticipación. Eso lo vemos en el libro de Esther. La sumergían 6 meses en unas fragancias, yo no sé qué era, y otros 6 meses en otros aloes, ungüentos todavía más especiales. Tenía asesores, siervos que le decían cómo hablar, cómo actuar, cómo presentarse ante el rey, absolutamente todo. Y usted y yo también debemos prepararnos para el encuentro con el Señor, como aquellas vírgenes de Mateo 25, que tomando sus lámparas también tomaron consigo aceite porque eran prevenidas, porque sabían que en cualquier momento podía venir el esposo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¡Aleluya! Y a ella, a su esposa, a nosotros, se le ha concedido, versículo 8, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Al nombre del Señor sea la gloria. ¿Cómo serán las vestiduras que el Señor nos va a dar? Las palabras que yo les pueda decir no alcanzan a describirlo. La pluma de cualquier escribiente no puede decir cómo serán nuestras vestiduras, ni nuestros cuerpos glorificados. Unos cuerpos que serán semejantes al de Cristo cuando resucitó. Cuerpos jóvenes, cuerpos que no se envejecen ni se enferman. Cuerpos hermosos, celestiales, gloriosos, que traspasan paredes, que no conocen dimensión de tiempo, distancia ni espacio. Cuerpos perfectos que no tienen concupiscencia, que no pecan, que no tienen la capacidad de entristecerse, ni de sufrir, ni de sentir las desgracias. Seremos semejantes a la gloria suya. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Esto corrupto se vestirá de incorrupción. Podremos decir con nuestros cuerpos nuevos, sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está la muerte tu alimento? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Eso es lo que anhelamos nosotros. La adopción, gloria al Señor, cuando seamos transformados a su imagen. Gloria al Señor. ¿Le gusta esto? Amén. Luego entramos en el versículo 9 a la cena de las bodas del Cordero. Y aquí es donde se nos ofrece la invitación. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados los que tengan la invitación, el pase de entrada, que es la sangre de Jesucristo. Y me dijo, algunos fallan teológicamente al decir que es otra cosa. Pueden ser bíblicas, pero el pase es el sacrificio que el Señor ha hecho, para que no nos equivoquemos. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Observen lo que pasa ahí. El impulso que siente Juan es postrarse, y de hecho lo hace. Y creo que en otra ocasión allá en el libro había hecho el intento de adorar a un ángel también. Uno a veces dice, ¿cómo puede un profeta de Dios postrarse ante un ángel? ¿Cómo puede estar tan desenfocado? Pues ni tanto. Si usted se encontrara a un ser tan grandioso, tan lleno de luz, de autoridad, de poder y de hermosura, hermano, yo también me confundiría. Y por eso fue algo más de lo que él podía resistir en la revelación. Y se postra y el ángel le dice, yo soy un ángel. Y los ángeles somos siervos de Dios. Tú y yo somos consiervos. Adora a Dios. Si él sintió eso al ver un ángel, ¿cómo será ver a Jesús? ¡Oh, cómo será aquel día cuando le veamos! Tal como Él es, glorificado en todo su esplendor. Gloria al Señor. Ya no será en semejanza humana, sin atractivo, despreciado, no. Será con todo poder
autoridad, allí estará el gigante sentado en su trono firme e inconmovible. Y aquí ya empieza a describir lo que es la venida del Señor Jesucristo, lo que nosotros conocemos como la segunda venida del Señor, el jinete del caballo blanco. Versículo 11, por favor. En este punto de la historia, ¿qué estará sucediendo en la tierra? Las naciones estarán listas para la guerra, como cuando un combatiente está en la posición para dar el primer golpe, así están las naciones. Todos los helicópteros dispuestos, los tanques, las armas, los misiles, las bombas nucleares, absolutamente todo estará dispuesto. Estarán allí reunidos en Armagedón ideando cómo será esta guerra mundial. Realmente una guerra civil, porque el mundo habrá entrado en alianzas políticas para hacer uno solo, pero al mismo tiempo la confusión hará que se arme una guerra mundial civil. Todas las naciones estarán unidas para pelear contra Israel. Obviamente este Israel será un Israel inconverso, y a Israel se le van a aliar obviamente muchas otras naciones. ¿Por qué se va a levantar Israel en guerra? Israel se va a levantar en contra del anticristo, se va a levantar contra un gobierno dictador, para que ya no toque los asuntos en el Medio Oriente. Pero toda América, Europa y la mayoría del mundo también se van a ligar, estarán a favor del anticristo, lucharán contra Israel. Y en medio de este escenario listo, como cuando dos personas están mirándose a ver, y el público mirando quién va a lanzar el primer golpe, así van a estar todos los ejércitos ahí. Y va a pasar lo que ellos nunca pensaron que iba a suceder. Dice, entonces vi el cielo abierto. ¿Se imagina usted eso? Las naciones listas para la guerra y el cielo rasgándose. Un firmamento azul, de pronto allá en la llanura del Valle de Megiddo, empieza a ver que se está rasgando. Y cuando se va abriendo el cielo, toda la humanidad puede ver lo que está escondido en la morada del Señor y de los ángeles. Un espectáculo glorioso pero aterrador para una humanidad que no comprende nada de las cosas de Dios, que le negó siempre y que había llegado al punto culminante de necedad, de ateísmo, de incredulidad, y de los que pensaban ver para creer. Pues si esto era lo que querían, el Señor lo dejó para lo último de la historia. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, que en el tiempo antiguo significaba la victoria, las buenas noticias después del combate. Uno se preguntará, bueno, todavía no hay combate, como para que aparezca el caballo y pueda decir hay victoria. Pues podemos cantar una victoria anticipada, porque Él es aquel que nunca ha perdido ninguna batalla, ninguna guerra, y esta no será la excepción. Y el que lo montaba se llamaba ¿cómo? Fiel y verdadero. La Biblia habla más o menos de 700 nombres y títulos del Señor Jesucristo. Es una gran bendición estudiar acerca de ese tema, de los títulos que tiene el Señor Jesucristo. Apocalipsis tiene muchísimos: Alfa y Omega, principio y fin, la raíz de David, el león de Judá, bueno, en fin, muchos. Pero mire este título, es el nombre de Jesús, que lo describe también: fiel y verdadero. Amén. Y con justicia juzga y pelea. Gloria al Señor. ¿Cómo es esto de que Él es fiel y verdadero? ¿Cuántos evangelios hay? 4, ¿verdad? Pues en el canon bíblico, ¿cuántos evangelistas? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aquí se está dando un testimonio a los que escribieron los evangelios también. Porque uno de los escritores, que es Marcos, lo presenta como un siervo. Uno se preguntará, bueno, ¿por qué hay 4 evangelios? Hubieran escrito uno, porque todos dicen como lo mismo, pero era necesario que existieran los 4.
Cada uno de ellos va dirigido a un público diferente. Juan escribe a toda la Iglesia Universal, pero Mateo se especializa en escribirle a los judíos. Marcos le escribe a los romanos y Lucas le escribe a los griegos, a los gentiles. Cuando Marcos escribe o escribió, él está pintando al Señor Jesús como un siervo. Marcos se lo presenta a los romanos para que este imperio romano pueda entender que Jesucristo vino para servir a la humanidad, que Él no vino a destronarles a ellos, que Él no vino a usurparles, que Él vino como un siervo. Y por eso cuando dice fiel y verdadero es para que los romanos lo entiendan. Y está allí dándole el crédito a Marcos, fiel y verdadero. Un siervo fiel y verdadero, gloria a Dios. Verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Un nombre de Dios, que nosotros no sabemos cuál es, pero él tendrá un nombre escrito, llevará un nombre. Y nadie conocía qué nombre era. Lo deja ahí como con un halo de misterio. Un nombre nuevo de Dios. ¿Por qué este misterio? Porque las revelaciones de Dios y de su gloria para con nosotros siempre son progresivas. Y cuando estemos con el Señor, también progresivamente se nos dará a conocer más y más cada día acerca de su gloria. Cuando dice que Él lleva un nombre que ninguno conoce sino Él mismo, allí le está dando el crédito a Lucas. Lucas escribió su evangelio para que lo leyeran los gentiles, para que lo leyeran los griegos. Y Lucas describe al Señor como un hombre perfecto, porque los griegos, que eran los más civilizados en cultura y en ciencia, para ellos lo importante era la educación, la formación, y creían, según las enseñanzas de Aristóteles y de estos locos, ellos creían que el hombre podía llegar a la perfección. Entonces Lucas escribe este evangelio para que lo lean los griegos y describe al Señor como un hombre perfecto. Cuando usted lee el evangelio de Lucas, lo que él está tratando de intentar al escribir es que Jesús aparezca como el hombre perfecto que es. Y un hombre perfecto nadie lo puede entender, nadie lo ha visto. Pero cuando vemos a Jesús, podemos ver en él a un hombre que no cometió pecado y que a pesar de ser justo, puro y santo, murió. Eso es un misterio, el misterio de Dios, el misterio del Evangelio, el misterio del Señor Jesús, algo oculto que solo le corresponde a Dios. Tanta perfección no cabe en la cabeza de nosotros, y aun cuando estemos en la gloria y transformados y conociendo las cosas también, para nosotros seguirá en mucha parte, seguirá siendo un misterio cómo es que Dios se hizo hombre y a pesar de ser un hombre fue perfecto, y por eso será un hombre que ninguno conocía sino él mismo, porque hay cosas que solo le conciernen a Dios. Por eso por ahí dice como en el Deuteronomio, las cosas ocultas le pertenecen a Dios, al Padre. Las reveladas sí nos corresponden a nosotros, y en esas verdades nos alegramos y le adoramos a Él, le seguimos, le servimos y le obedecemos. Amén. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Otro título de Jesús, y este ya se lo saben ustedes. Cuando dice el Verbo de Dios, ¿de cuál evangelista está hablando? De Juan, ¿cierto? Ahí le está dando el crédito a Juan, cuando él escribe, en el principio era el Verbo. Y también en primera de Juan 1:1 inicia muy parecido. El Verbo de Dios, el Verbo que era con Dios desde el principio y que también era Dios. Aquel Verbo fue hecho carne. El Verbo, en el griego logos, la palabra es el mismo Dios. La palabra que Dios habla son espíritu y son vida.
su palabra que vivifica, su palabra que limpia y purifica. Jesucristo es el verbo de Dios, verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. ¿Cuál es esa espada? La palabra de Dios, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Jesucristo vendrá a tomar venganza sobre todas esas naciones, y cuando todos esos ejércitos estén reunidos para la batalla, sus misiles apuntando hacia Israel, Israel apuntando hacia el resto del mundo, Israel inconverso, y cuando vean que el cielo se abre y hay un jinete que es el mismo verbo de Dios que desciende para la batalla, estas armas dejarán de apuntarse los unos a los otros, se unirán y cambiarán su blanco de acción, y ya su objetivo será hacia arriba, pero el Señor viene también con una retribución sobre ellos. Y cuando Él venga, Él descenderá con todos los santos. Él descenderá con nosotros y con los ángeles, pero ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. De la tierra pueden empezar a tirar misiles, bombas, lo que sea, pero eso traspasará por nuestros cuerpos como si nada. Ninguno tendremos que pelear, porque no descenderemos a pelear, sino a ver cómo Cristo se adueña de la victoria que siempre le ha pertenecido a Él. Ni siquiera intentarán hacerlo en contra del Señor, porque cuando el Señor abra su boca, ya ellos estarán vencidos, calcinados y muertos en este valle. Será en un instante que millones y millones, se calcula que 200 millones caerán cuando el Señor abra su boca con el poder de la palabra. Y dice que y ahí se dará entrada inmediatamente al milenio. El día que el Señor descienda será el primer día del reino milenial. Allí empezará el gobierno de Dios, su gobierno visible, físico, material, y el pecado no será tolerado. Hoy en día los injustos pueden hacer, deshacer, y aparentemente como que no ocurre nada todavía. El Señor está dando una espera, porque cuando se establezca su gobierno, el pecado no va a ser tolerado. Dice que el pecador de 100 años será maldito. Algunas personas sobrevivirán a los 7 años de gran tribulación y entrarán al milenio en sus cuerpos. Dios les dará una gracia a ellos para que vuelvan a la vitalidad y a la longevidad que tenía la raza humana en el tiempo de nuestros primeros padres, que vivían más de 900 años. Los que se conserven sin pecado durante este tiempo podrán vivir todo el milenio, pero el que peque de 100 años tendrá que morir. El que peque inmediatamente morirá. No se va a tolerar el pecado en ninguna de las esferas. Algunas veces la humanidad querrá levantarse contra Dios, pero inmediatamente el Señor dará la sentencia, porque Él regirá al mundo con justicia, con vara de hierro. Ninguna rebelión, ningún pecado va a ser tolerado. Tendrá que pagar con la muerte de manera inmediata, instantánea. Si una persona puede vivir más de 100 años sin pecar, entonces ahí ya va a alcanzar la inmortalidad, porque la Biblia dice a través de los profetas en Isaías que el pecador de 100 años será maldito. Verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál evangelista nos falta por meter ahí? Mateo. Mateo siempre en su evangelio está describiendo al Señor como Rey, porque es que Mateo le escribió a los judíos, y los judíos son muy difíciles de convencer de que Jesús es el Mesías. Entonces Mateo hace una apología, una defensa para convencer a estos judíos que se conviertan y de que Jesús es Rey de Reyes.
Y por eso cuando el Señor descienda gigante en su caballo blanco y las multitudes allí vean que en su mundo dice Rey de Reyes, cuando los de Israel vean que dice Rey de Reyes, tendrán que reconocer que el Señor sí era el Mesías. ¿Qué dirán en hebreo? Yeshua HaMashiach, Jesús, si es el ungido, si es el Cristo, si es el Salvador, pero ya no habrá tiempo. Rey de Reyes y Señor de Señores. Y terminamos aquí rápidamente, verso 17. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la cena de Dios. Allí habrá otra cena, pero fíjense esta cena, ¿cómo va a ser? Y se llama la cena de Dios. Cuando el Señor abra su boca, desde el aire, todos los ejércitos reunidos caerán muertos. Y Él descenderá y asentará sus pies en el monte de los olivos. Este se partirá en dos, porque allí fue el mismo lugar donde Él ascendió. Y allí también va a descender. Y cuando el monte de los olivos se parta en dos, los judíos convertidos pasarán a estar con Él, pasarán a la salvación, porque los judíos convertidos estarán escondidos por allá en una pequeña ciudad que Dios ya está preparando desde ahora, que se llama Petra. Por allá el Señor los va a guardar a ellos y a todos los cristianos, los guardará en refugios, en los desiertos, bueno, pero será la manera que el Señor proveerá para su salvación. Y cuando todos los enemigos de Dios caigan, que se acumularán sus cuerpos muertos en muchos kilómetros a la redonda, como 1,5 metros, dice que hasta los frenos de los caballos, como 1,5 metros de montaña de cuerpos calcinados. ¿Qué empezará con esos cuerpos? A podrirse. ¿Y cuáles son las aves que les gustan las cosas así descompuestas? Las aves de rapiña. Estas aves de rapiña, los buitres, ¿cómo se les llama a estas aves? Buitres, gallinazos. Estas aves que les gusta comer eso, es ahí donde se van a deleitar. Porque, ¿qué es lo que les gusta comer a estas aves? ¿Qué es lo que les gusta comer a estas aves carroñeras? Lo que se daña, perros muertos, gatos, lo peor que hay. Eso es lo que se comen estas aves. Los que sean débiles del estómago me controlan ahí. Pero a estas aves les gusta tanto la rapiña que el día que no comen de eso y comen algo bueno, se les daña el estómago, les da diarrea. Pero ahí se van a dar gusto, porque ellos siempre comen de lo peor, de los perros y de los animales viejos. Pero el Señor los llama y le dice a las aves, vengan buitres, aves del cielo, vengan, congréguense. Van a comer lo que nunca habían comido. ¿Cuándo habían comido carne de reyes, de presidentes, de médicos, de ingenieros, de coroneles, de generales, de estrategas? Vengan y coman de eso. Fíjate cómo el Señor usa la ironía. Tremendo, ¿verdad? Carnes de caballos y jinetes, de todos, libres, amén, y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada. Mire lo que pasa cuando Dios abre su boca. Todos los ejércitos mueren, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el anticristo, que es el que está dirigiendo la batalla contra Israel y sus aliados? Inmediatamente un ángel lo coge, un ángel lo toma, lo apresa. Y también al falso profeta, porque son dos. El anticristo coge a estos dos hombres y al falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Mira, hermanos, existe algo que se llama el lago del fuego. Es un lago que arde con fuego, con azufre.
un fuego que nunca se apaga, y donde el gusano nunca muere, el gusano de ellos. Ese lago en este momento está vacío, porque lo que está lleno es el infierno. Pero el infierno y el lago de fuego son dos cosas. El infierno queda en las entrañas más profundas de la tierra. Es el lugar de las prisiones eternas. Es el lugar del tormento. Es el lugar donde van las almas de aquellos que cuando mueren nunca recibieron a Cristo. Inmediatamente se van para allá a sufrir la condenación. Pero un día el infierno va a ser lanzado a ese lago de fuego. La muerte va a ser lanzada al lago de fuego. El diablo va a ser lanzado allá. Ese lago de fuego está preparado para el futuro, para cuando se acaben los 1000 años, para que cuando se dé el juicio final sobre la raza incrédula, allá van a dar, y allá va a dar el diablo también. Pero resulta que la bestia, el anticristo y el falso profeta se les da una sentencia anticipada a ellos dos solitos, porque nunca se habían levantado hombres con tanta maldad, no necesitaban un juicio. Así que el Señor los echó vivos al lago de fuego que arde con azufre. Allí van a estar los dos, el anticristo y el falso profeta, los dos solitos allá ardiendo 1000 años en ese lago de fuego que arde con azufre, y ya luego van a tener compañía cuando el diablo sea suelto después de 1000 años y luego vaya a dar allá. Pero terminamos con el verso 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Los buitres nunca habían comido tan bueno, y nosotros nunca la pasaremos tan buena como cuando estemos en gloria, como dice el himno, en presencia de nuestro Redentor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos. De ahí en adelante lo que pasa, lo que va a suceder se va a poner muy interesante. Y si usted quiere saberlo, no se pierda el próximo capítulo. A la misma hora, el mismo día, el mismo predicador, aquí estaré. Amén. Bueno, ¿cuántos están alegres? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Amén. ¿Cuántos quieren darle las gracias al Señor antes de que nos vamos para las casas? Amén. Levantemos las manos. Digámosle, Señor, te damos gracias en este momento. Tu santo nombre adoramos y bendecimos. Gracias, Padre. Contigo la victoria está garantizada, Señor. Contigo, Señor, tenemos un refugio seguro, porque nuestra vida está escondida contigo, Señor. Permite que cada día, Señor, nosotros podamos prepararnos para ser dignos de ser salvos de aquel día de la ira, Señor. Ten misericordia de nuestros parientes y amigos que aún no te conocen. Permite que podamos ser luz para que muchos, Señor, sean rescatados de las tinieblas a la luz, Señor, para que las almas de los que se pierden sean una carga en nuestras actitudes y oraciones. Señor, tú estás preparando un pueblo santo y celoso de buenas obras. Permite que seamos ese pueblo que se levante en fidelidad, en victoria, en obediencia, en estos últimos días de apostasía. Un pueblo fiel, un pueblo que le ama, a un pueblo que le glorifica, un pueblo que sufre con Dios, un pueblo que no ha negado la fe y que espera en el Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle todos gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Hermanos, Dios les bendiga a todos. La paz del Señor Jesús.